Y es por eso que vamos a predicar en esta mañana. Abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 19, los versículos del 11 al 17. Perdón, del 7 al 14, perdón. Salmo 19, los versículos del 7 al 14. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Así que traigan su Biblia personalmente. Yo sé que tienen una Biblia en su casa. Dice la palabra del Señor. Leemos antifonalmente como lo solemos hacer en esta congregación. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Oremos, mis hermanos. No, perdón, me faltaba un hito. Tengan la bondad. 1, 2, 3. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amado Padre Celestial, queremos bendecir tu nombre en esta mañana y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra, Señor, que es una bendición en nuestras vidas. Yo digo esto, ¿qué sería de nosotros si tú no nos hubieras encontrado, Señor? ¿Dónde estaríamos si tú no te hubieras manifestado a nuestras vidas, Padre? Y doy gracias por tu palabra porque es a través de ella que te conocemos. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén y amén. Tomen sus asientos, mis queridos hermanos. El tema de esta mañana que queremos expresar, que queremos decirlo, mis hermanos, es que la Biblia es suficiente. Sí, la Biblia es suficiente. Y quisiera empezar con un cuestionario, algunas preguntas con respecto a lo que usted cree y piensa de las Escrituras, ¿sí? O de lo que algunas personas podrían pensar, ¿sí? Pero me encantaría que ustedes puedan responderlo dentro de las Escrituras. Por eso me pueden escuchar estas preguntas para que ustedes puedan saber qué es lo que ustedes piensan de ello. ¿Alguna vez se han preguntado si la Biblia es de ayuda realmente para sus problemas? ¿Sí? ¿Se han preguntado alguna vez si realmente este libro que ustedes tienen en sus manos es realmente de ayuda para sus problemas o no? Para la depresión, para la angustia, para el temor, para la ansiedad, para alguna tentación tal vez que estoy queriendo experimentar o estoy sufriendo esa tentación ya, para alguna prueba. ¿Realmente la Biblia es la respuesta que ustedes necesitan? ¿Ha sido eso o no? Otra pregunta. ¿Has deseado tener una revelación directa de parte de Dios para saber qué hacer en cuanto a tu carrera? Los jóvenes mismos que están tomando decisiones ahora, ¿sí? Han deseado tener una revelación directa de Dios para saber qué hacer en cuanto a la carrera, en cuanto a pedirle matrimonio a alguna chica.
Es como cuando están orando y decir, Señor, yo quiero que como Gedeón, ¿se acuerdan ustedes de Gedeón en la Biblia? Cuando Dios le dice, varón fuerte, valiente y esforzado, y Dios le dice que a ti te voy a usar para libertar a mi pueblo de la esclavitud de los madianitas. Ya Dios le está diciendo a este joven todavía sordo, terco, y medio de todo eso. ¿Y saben qué dijo Gedeón? ¿Cómo sé si tú estarás conmigo? Pero si ya le está diciendo, ya le está diciendo eso. Pero Gedeón dice, pero Señor, mañana, si de pronto el rocío moja todo lo que está, y aquí tengo un vellón, dice, y este vellón aparece seco, ahí voy a creer. Y al siguiente día, otra vez, el Señor con santa paciencia le dice, sí. Entonces, aquí hay algo interesante. ¿Desean una revelación directa de parte de Dios para ello? Vean, mis hermanos, ya lo tenemos en las Escrituras. No necesitan que el cielo se abra y que puedan ver ahí una luz confirmando, sí. Ya en las Escrituras nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos para ello. Miren, otra pregunta, otra pregunta. ¿Alguna vez han pensado que la enseñanza en cuanto al sexo debe ser cambiada? ¿Alguna vez han pensado que la enseñanza en cuanto al sexo, las relaciones sexuales debe ser cambiada? Ya que el mundo ha cambiado bastante. Y de pronto la Biblia como que se está quedando atrás, es como un libro anticuado, como lo han llamado el mundo. ¿Piensan que la Biblia debe ser cambiada en cuanto a la definición que tiene con respecto a género y a todo eso? En cuanto a lo que es el homosexualismo, tal vez. La Biblia debe ser más tolerante con ello. En cuanto a las relaciones prematrimoniales, la Biblia tiene que ser tolerante un poco, tiene que ser un poco más flexible tal vez. ¿Creen que debemos actualizarle a la Biblia? Otra pregunta, mis hermanos. Solo estoy en la introducción por si acaso. Si me demoro hasta la semana que viene con este mensaje, está bien porque es interesante ver lo que el libro que ustedes tienen en sus manos es todo lo que nosotros necesitamos. Créalo, mis hermanos. ¿Sí? ¿Alguna vez quisieron eliminar algo de la Biblia para hacerle más agradable? ¿Quién quiso eliminar algo de las Escrituras para hacerle más agradable a la Biblia? ¿Alguna vez quisieron hacerlo eso? Por ejemplo, para predicar a los inconversos. Miren, por algunas ocasiones me han invitado a campañas, me han invitado a predicar a otras iglesias. Y déjeme decirle, lo primero que el pastor se ha acercado a decirme en algunas de ellas, pastor, tenga cuidado, dice, porque me ha predicado que haga evangelístico, ¿no? Verá, tenga cuidado con hablar muy duro del infierno. Sí, aquí en esta congregación no somos tan groseros para decirles a la gente que si no creen en Cristo se van al infierno. Y otra cosa me han dicho también, no hable muy duro con respecto al pecado, porque aquí en esta congregación somos sensibles y cualquier cosa nos puede ofender. Imagínese eso. ¿Le quitaríamos algunas cosas a las escrituras para hacerle más agradable? ¿Cuántos creen que el pecado o el hablar del infierno puede ser ofensivo para el inconverso cuando se le está diciendo una gran verdad? Y esa gran verdad, mis hermanos, tiene que ser manifestada y tiene que ser expuesta. Ojo, no estoy hablando de decir groserías o de hablar de otro tipo de cosas, sino hablar bíblicamente de lo que Dios piensa con respecto a ello, a esos temas. Cambia totalmente. Hay una joven que algún rato, por si acaso, no es de esta congregación, para que no estén pensando, ¿será fulana? ¿Será sultana? Me dijo, pastor, dijo, yo no estoy de acuerdo con las escrituras y si pudiera quitarle ese pasaje donde Dios le dice a Saúl que vaya y extermine todo, acabe con los amalecitas, acabe con los hombres, con las mujeres, con los ancianos, con los niños, con los animales, que rae todo. Dice, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué culpa tienen los niños? ¿Qué culpa tienen los ancianos? ¿Qué culpa tienen
Si pudiera quitarle ese pasaje de la Biblia, me dijo esa muchacha, yo le quito. Y hay muchas personas que me han dicho con respecto a ese pasaje. Miren, otra pregunta con respecto a la Biblia. Por eso yo quiero que mis hermanos lleguemos a valorar lo que usted tiene en sus manos, este libro, ¿sí? Que muchas de las veces le hemos dejado aparte porque hemos querido ir a buscar algo más que me ayude, algo más que haga por mí. Y esta es la última pregunta. ¿Alguna vez has sentido que la Biblia no es suficiente para vivir una vida de fe en este mundo tan complicado que nos ha tocado vivir? Repito esta pregunta. ¿Alguna vez han sentido ustedes, mis hermanos, que la Biblia no es suficiente para vivir una vida de fe en este mundo tan complicado en el cual nos ha tocado vivir? Si ustedes respondieron sí, ustedes están batallando con una doctrina de las Escrituras que quiero exponer en esta mañana. La suficiencia de las Escrituras. Mis hermanos queridos, este libro es completo. Este libro no necesita ser añadido. Este libro no necesita que nosotros busquemos de otras cosas para tratar de completar alguna falencia que tenga las Escrituras. Si usted respondió sí, usted está batallando en este momento y diciendo en su mente y en su corazón, Dios no es suficiente para mí. La Biblia no es todo lo que yo necesito, necesito algo más. Usted está batallando. Y le quito esa palabra, la suficiencia de las Escrituras. Quizás para muchos no entienden esa frase. Lo que sí puedo decirle es que la palabra de Dios es suficiente para todos, mis hermanos queridos. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Y deberíamos, mis hermanos, creer que es suficiente. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo, sin perder este texto. Vamos a la segunda carta, a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Y lo leemos antifonalmente este texto, a pesar que esto queremos meditarlo al final. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos del 14 al 17. Se me ha dificultado un poco. Traje otra Biblia. Estaba revisando un libro en la estantería y ayer me encontré con esta Biblia. Esta Biblia la tuve desde los 28 años, menos de los 28 años. Es una Biblia juvenil, de edición juvenil que salió en ese tiempo. Y estoy teniendo dificultades para encontrarla porque no traje la autorizada, la inspirada. Y quería recordar algunos textos que tengo aquí señalado. Segunda Timoteo capítulo 3, versos del 14 al 17. Dice la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios dice aquí que es suficiente. Es la palabra inspirada de parte de Dios y debemos creerla, mis hermanos. Sin embargo, hay muchos que dicen creer en la inspiración divina de las Escrituras, pero extrañamente no parecen encontrar todo lo que necesitamos para vivir plenamente nuestra vida cristiana.
Sí creo en la Biblia, creo que la Biblia es la palabra de Dios, creo que es inspirada de Dios, pero no la creo totalmente y que es necesaria y suficiente para que yo pueda vivir esa vida cristiana, mis hermanos, y también cumplir con el mandato del Señor, que de pronto podemos ir a buscar en otras cosas, en otros libros o consejos en otros lados. Mis hermanos, miren, si hay algo que me ha preocupado en este tiempo, es que se ha estado expandiendo esa duda dentro del pueblo de Dios. Sí, que los creyentes han comenzado a buscar en otro lado lo que deberían buscar en la Biblia. Miren, si hay algo, y esto escuché nomás el día jueves, miren, los púlpitos han decaído increíblemente en este tiempo, mis hermanos. Hay muchas prácticas extra bíblicas que se han estado infiltrando en nuestro tiempo, mis hermanos, como por ejemplo en el área de adoración. Hay muchos que ya están metiendo lo que son los mantras hinduistas dentro de la adoración, donde un coro le cogen y le repiten hasta 10 veces, 15 veces, hasta llevarle a la gente a entrar en un éxtasis. ¿Y saben qué dicen los que están cantando? Eso es la verdadera administración. Eso es un mantra hinduista. Si usted no sabe lo que es un mantra, póngase ahí en el YouTube cuando esté en su casa, ponga qué es mantra hinduista y va a darse cuenta que esas prácticas están dentro de la adoración de muchas iglesias hoy en día. Mis hermanos, lo único que le falta a esas iglesias es sacar un poco de droga y drogarse para comenzar a volar nada más completos ahí. Y eso está metido dentro de las iglesias hoy en día. Mis hermanos, el evangelismo mismo ya ha sido contaminado mucho en este tiempo, donde Dios le dice al hombre: estás en serios problemas, eres pecador, necesitas arrepentirte y estás condenado. ¿Saben cuál es ese problema que se ha metido en nuestra iglesia en el tiempo de hoy? Se llama humanismo. Y estamos dejando de lado la doctrina del pecado, estamos dejando de lado las consecuencias del pecado que trae sobre la raza humana. Y pensamos que la salvación está en el ser humano, que solamente necesitamos mejorarle un poco al ser humano para que ya esté bien con Dios. Desgraciadamente, eso se está predicando. Por eso ya no se habla del infierno, ya no se habla del pecado. Simplemente se le dice a la persona que asiste: ok, tú puedes, tú tienes éxito, puedes hacerlo. Solo necesitas mejorar en esto y ya estás completo. Y ya está completo. Y no se dan cuenta. Vean, yo me doy cuenta fácilmente cuando estoy hablando con alguien que dice ser creyente y no lo es, por la manera que tiene de hablar. Nunca menciona en su conversación ese creyente que fue salvado por la sangre de Cristo, que fue perdonado por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Pero si habla de cosas de una jerga evangélica y tantas cuestiones, nunca reconoce que Cristo fue su Salvador, porque Él es un gran pecador. ¿Se acuerdan del himno Sublime Gracia? Mis hermanos, ese es un himno. Yo he pedido a mi familia, si en algún rato ya parto para la presencia del Señor, si Él no viene en el rapto, mis hermanos, que ese sea un himno que se tiene que cantar de cajón en el funeral mío. Sublime gracia que a un infeliz salvó. Mis hermanos, miren, quien escribió este himno, John Newton, cuando estaba a punto de morir, alguien viene y le pregunta, porque él era un pastor, después de ser un tremendo traficante de esclavos. Mis hermanos, Dios le llamó para su gracia. Por eso habla de la gracia maravillosa de Dios que tomó a este pecador. Ya estando en los días de su muerte, le dice: ¿qué dos cosas tú querías dejar para la posteridad, John? Le pregunta un hermano. Solamente dice dos cosas, nada más quiero decirles. La primera dice que yo soy un gran pecador. Y la segunda, John, que Él es un gran salvador. Mis hermanos, el humanismo ha hecho tanto daño a nuestras iglesias, que solamente
el enfoque de muchos líderes hoy en día está simplemente en cambiarle un poquito nada más al ser. Tienes que ser mejor. Por eso para muchas personas hoy en día, mis hermanos queridos, para muchas personas hoy en día, el ser cristiano es un plus, nada más. Como le ponen dentro del requisito de la hoja de vida, le ponen también soy creyente, asisto y aquí tengo la recomendación de mi pastor. Es un plus. ¿Por qué? Porque eso me contribuye para que yo pueda encontrar algo mejor. Que las personas que me van a contratar puedan ver eso. Mis hermanos, no es verdad. El cristianismo no vino a mejorarme. El evangelio del Señor Jesucristo no vino a mejorarme. El evangelio del Señor Jesucristo vino a acabar con todo lo que había en este ser humano. Porque Él viene a acabar con el yo, con el hombre viejo, y viene y lo pone en la cruz del Calvario. El cristianismo no vino a mejorar, vino a matar todo eso que estaba estorbando. Y el Señor dice, si alguien está en Cristo, ¿qué pasa, mis hermanos? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que Él no viene a mejorar al viejo hombre, como muchos pastores, muchos líderes piensan y comienzan a dar esos tips ahí para mejorar. Mis hermanos, el Señor vino a matar todo eso. No vino a mejorar al ser humano. Vino a terminar con todo ello para hacer algo nuevo. Porque el nuevo hombre creado según Dios, en santidad y honor, como dicen Efesios, mis hermanos, es totalmente nuevo, diferente, cambia. Eso es lo que Dios quiere. La Biblia es suficiente, mis hermanos. Amo este libro. Más de 33 años leyéndolo y estudiándolo, mis hermanos. Y hasta el día de hoy no encuentro algo que me lleve a pensar lo contrario. Amo este libro, porque es el consejo y la palabra de Dios. Mis hermanos, la Biblia cumple un propósito determinado, mis hermanos. Por lo tanto, la Biblia es suficiente ¿para qué? La Biblia es todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para nuestra propia vida. Mis hermanos, la Biblia es suficiente para que el hombre pueda conocer y darle la gloria a Dios como debe de hacerlo. ¿Sí? En la Biblia encontramos la salvación para el ser humano. Pero ¿cómo un hombre va a tomar esa salvación? ¿Cómo un hombre va a reconocer que necesita a Cristo si primero no se le dice que es pecador? ¿Cómo va a saber que tengo necesidad de Dios si no reconozco primeramente que soy pecador y que estoy en problemas con un Dios que está irado en contra mío? La fe y la vida está expuesta en la Biblia, mis hermanos. En la Biblia dice que nosotros debemos glorificarle, alabarle. Y el ser humano está incompleto hasta que no encuentre su dependencia y su razón de ser en las Escrituras. Yo puedo ver a muchos hombres y mujeres triunfantes en la vida. Yo puedo ver a muchos hombres y mujeres que han tenido éxito y tantas cuestiones. Pero ¿saben qué? Cuando uno conversa con esas personas así profundamente, ya face to face, frente a frente, ¿saben qué? Esas personas siempre tienen un vacío. Siempre tienen un vacío. Son personas que están viviendo en soledad. Son personas que están frustradas por dentro, pero no les pueden presentar allá afuera porque tienen que mantener un perfil de éxito, aunque por dentro se están derrumbándose. Ya cuando estamos frente a frente con esas personas, ahí dicen, ¿sabes qué, pastor? No todo lo que brilla es oro en mí. Esto necesito, tal. Y uno que le dice, tú necesitas a Dios. Tú necesitas al Señor, porque todo lo que tienes, todo el éxito que tienes, todo lo que tú eres, no sirve de nada delante del Señor, porque tú no estás viviendo para glorificarle a Dios, darle a Él la gloria y la honra. Eso es importante, mis hermanos. También en la Biblia hay mandamientos explícitos e implícitos.
y advertencias muy claras en la Biblia, mis hermanos. Este mes estamos celebrando. Nosotros deberíamos celebrarle todo el año a este libro. ¿Y cómo lo celebramos, mis hermanos? Tomándole cada día. Miren, si usted no ha comprado Biblias en mucho tiempo, es porque su Biblia todavía está nuevita. Yo he ido cambiando muchas Biblias. Mis hermanos, he ido cambiando muchas Biblias a lo largo de... Muchas Biblias también las he regalado. Hay un dato, que hay algunos hermanos que se enamoran de mi Biblia. Aunque cuando yo he tenido unas Biblias nuevas para darle, dice: pastor, yo quiero que me regale su Biblia. Porque piensa que de pronto hay muchas cosas. Hace años atrás, una jovencita me pidió una Biblia pequeña que yo tenía. Era un tesoro para mí. Pero no me importa darle. Si alguien quiere mi Biblia, yo le puedo regalar. No tengo problema. Ojalá tengan mis garabatos que tengo ahí escritos de alrededor. Entiendan, no tengo problema. ¿Saben por qué? Porque la Biblia tiene que ser usada. ¿Sí? Y usted le honra al Señor cuando usted toma atención a este manual, a este libro. Muchos dicen: es que no quiero rayarle, dice. Hermano y hermana, ráyelen a la Biblia, subrayelen, compren resaltadores, escriban a un costado. Ahí Dios se honra. Pero cuando veo esas Biblias nuevitas, ¿y cuánto tiempo ya lo tienen? 5, 6, 7, 8, 10 años. Y todavía está nuevita, no hay un versículo subrayado ahí. Y después digo: ¿cómo van a memorizar las Escrituras? Subraya el versículo que usted quiere memorizar. Es increíble cómo Dios puede bendecirnos tanto y nosotros nos cegamos a no escudriñar este libro. Vamos al Salmo 19, mis hermanos queridos. El Salmo 19. En este Salmo, miren, ya por naturaleza, aquellos que han leído el Salmo 19, este Salmo tiene dos divisiones. Dos divisiones. Del versículo 1 hasta el versículo 6, David está hablando acerca de la revelación general que Dios nos ha dejado a través de la creación. Si usted en la casa puede leer los versículos del 1 al 6, va a darse cuenta que Dios está mostrando su existencia, que Él es el creador, que Él es el soberano, cada vez que usted abre los ojos y puede ver la creación del Señor. A partir del versículo 7 hasta el final, Dios está mostrando que nos ha dejado su revelación especial, la revelación escrita del Señor que nos ha dejado en las Escrituras. Mis hermanos, ambas, tanto la revelación general de Dios como la revelación especial de Dios, la Escritura, son, mis hermanos, es donde encontramos más bien el consejo de Dios. Es donde encontramos la dirección para el ser humano, tocante a la salvación, la fe y la vida. Pero es en esta revelación escrita donde encontramos todo lo que Dios quiere y tiene para el ser humano. Tiene para el ser humano, mis hermanos. Miren lo que nos dice el versículo 7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. El salmista nos habla que esta revelación especial, esta revelación escrita, lo que usted tiene en sus manos, mis hermanos, hace sabio al sencillo. Y aquí encontramos el testimonio fiel del Señor para nosotros. El testimonio fiel del Señor para nosotros. Hay por lo menos 6 atributos, mis hermanos, 6 atributos en este pasaje que lo vamos a ir viendo en esta semana y la próxima. El primer atributo que encontramos aquí, mis hermanos, está en el versículo 7, que dice que la palabra de Dios es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Repita conmigo: la ley de Jehová es perfecta, mis hermanos. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué significa la palabra ley aquí? Si ustedes saben, viene de la palabra del hebreo que significa Torah. Torah.
que significa instrucción. Y aquí en el Salmo 19, esta palabra ley no solamente se limita a la ley dada por Dios a Moisés, mis hermanos, o a los primeros 5 libros de la Biblia, sino se limita a todo el consejo de Dios, a todas las escrituras, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, que se limita allí. Esta es la revelación escrita de Dios. Aquí dice la palabra precepto, mis hermanos, que aparece en el versículo 8, en la segunda parte del versículo 8. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Sí? Si la palabra de Dios es perfecta, su precepto es puro. La palabra precepto significa ahí enseñar. Por tanto, enfatiza la naturaleza didáctica de la palabra de Dios. Y David dice que es perfecta. La palabra de Dios es suficiente, es exhaustiva y abarca todos los aspectos que Dios quiere revelarnos acerca de Él, acerca de sí. Es completa. La Biblia es una revelación completa, mis hermanos. No hay nada que el hombre necesite que no lo podamos encontrar allí. Que no lo podamos encontrar allí, mis hermanos. Es perfecta que convierte el alma. Es perfecta que redime el alma. Es perfecta que transforma el alma, mis hermanos. Es perfecta que hace al hombre. Escúcheme bien esto. La palabra de Dios es perfecta que hace que el hombre regrese, mis hermanos, regrese o retorne al lugar del cual se apartó por causa del pecado, de su pecado. Eso hace la palabra del Señor. ¿Cuántas veces no hemos sido, mis hermanos, tocados por la palabra del Señor y que nos hace ver dónde estamos fallando, dónde estamos haciendo mal y le decimos: Señor, perdóname por ser un necio, perdóname por estar insistiendo en algo que no debo insistir, perdóname por estar viviendo una vida ajena, alejada de ti? La palabra de Dios dice que transforma el alma, transforma al alma, hace que el hombre retorne al lugar del cual se apartó por causa del pecado. Segunda cosa, mis hermanos, la escritura es un testimonio fiel. Versículo 7 mismo, ahí en el versículo 7, la segunda parte dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué hace sabio al sencillo, mis hermanos? Me encanta a mí esto. Ese libro que ustedes tienen en sus manos es digno de toda confianza. Nosotros podemos construir un edificio seguro sobre el testimonio de este libro. Podemos construir seguros nuestras vidas sobre el testimonio de este libro, mis hermanos. Es el fundamento estable, es el fundamento más seguro que usted puede tener en su vida. Si usted piensa que teniendo esto voy a tener seguridad, o teniendo tal trabajo voy a tener seguridad, ya Señor, todo está arreglado. Mentira, mis hermanos. ¿Qué hace el Señor cuando usted se afinca o agarra seguridad en cosas? El Señor simplemente me las quita nada más. Él les quita nada más. Así de sencillo. Si piensan que esto me da mi seguridad, miren, si alguien está descansando aquí en la seguridad de su trabajo y que ya puedo estar tranquilo ante esta crisis económica, déjeme decirle, porque la siguiente escena será: estás despedido. Así de sencillo es esto. El Señor dice: yo soy tu seguridad, yo soy la base de tu vida y sobre mí puedes edificarla. Si edificas sobre eso, eso es puro arena movediza, nada más que cualquier rato se hunde. El testimonio de Jehová es fiel, dice. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Que hace qué cosa al sencillo? Lo hace sabio. Miren, ¿saben qué significa la palabra sencillo? ¿Alguien sabe qué significa esta palabra sencillo? Miren, en el hebreo significa una puerta abierta al cerebro para que todo entre allí.
Eso significa la palabra sencillo. Y hay muchas personas sencillas que tienen una puerta abierta para que todo entre ahí. Y desgraciadamente, mis hermanos, lo que entra muchas de las veces en esas personas sencillas no es la palabra de Dios, sino que entra todo lo del mundo y después se sienten controlados por todo ese tipo de cosas. Por eso dice, hace sabio al sencillo. Cuando la palabra de Dios entra en la vida de esa persona. Miren, una persona sencilla es alguien que, como dice, que no puede ver todas las cosas con claridad, sino que más bien, mis hermanos, se le tiene como una persona sencilla que no profundiza, ¿sí? Que sus comentarios son solamente superficiales y no puede analizar algo más. Ese es un sencillo. Alguien que no puede ver más allá de sus narices. Alguien que solamente mira superficialmente. Ese es el sencillo. Por eso dice el Señor, hace sabio al sencillo. ¿Qué diferencia es cuando ese sencillo empieza a estudiar la palabra y ya empieza a razonar, ya empieza a meditar, ya empieza a ver la vida desde otra perspectiva? Pero hay muchas personas en este tiempo, mis hermanos queridos, que todavía siguen siendo sencillos. Aun cuando tienen la palabra del Señor, todavía siguen siendo sencillos en su manera de actuar, en su manera de obrar. Y no toman las cosas del Señor en serio, no toman la vida del Señor en serio, no toman la vida cristiana como deberían hacerlo, mis hermanos queridos. Hace sabio al sencillo. Ahora la pregunta que yo les hago aquí, ¿sigo siendo todavía un sencillo? ¿Tengo todavía esa puerta abierta para que todo entre ahí? Y no tengo la capacidad para discernir, para hacer las cosas como debería hacerlo. Y no asumo todavía la responsabilidad que debería asumir delante del Señor. No tomo esa responsabilidad que debería tomarla. Y hacer las cosas como Dios me pide que las haga, porque ya he llenado mi vida con la palabra del Señor y la sigo llenando para hacer las cosas como debería hacerlas. Soy sencillo. Mire lo que dice el Salmo 119. Y les dejo de tarea, mis hermanos, para esta semana, que puedan leer en honor al mes de la Biblia, puedan leerse todo el Salmo 119. Si pueden leerlo de corrido, una vez por día, mis hermanos, déjenme decirles, será de mucha bendición para sus vidas. El Salmo 119, versículos 98 al 100. Salmo 119, versículos del 98 al 100. ¿Ya lo tienen? Pongámonos de pie, mis hermanos. Vamos a leerlo antifonalmente. Salmo 119, versículos del 98 al 100. Miren lo que dice aquí el salmista. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Tomen asiento, mis hermanos. Miren, qué tremendo esto. Me has hecho más sabio que mis enemigos. Me has dado más entendimiento que aquellos que me estaban enseñando. Imagínense en cuánta sabiduría hay en el Señor, en su palabra, cuánta sabiduría, y que me hace ser más sabio, mis hermanos, más sabio que muchas personas. Vean, hermanos, les voy a decir esto. Uno, por la manera de obrar y actuar que se tiene con las personas, sabe que está leyendo la Biblia y sabe que no lo está haciendo. ¿Sí? Cuando uno ve, mis hermanos, la manera de hablar
la manera de tomar decisiones, la manera de hacer muchas cosas, mis hermanos queridos, uno sabe que esta persona no está siendo alimentada por la palabra del Señor y no encuentro sabiduría en el corazón de esa persona, más que necedad, insensatez y muchas cosas. Y eso se ve por la toma de decisiones, por la vida que está llevando y por muchas cosas que se están evidenciando, mis hermanos. Dice clarito, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque tus mandamientos, aquí hay una palabra, siempre están conmigo. Tus mandamientos siempre están conmigo. Pero se puede ver eso. Tercero y último punto en esta mañana. La semana que viene continuaremos con esto. Los preceptos de Jehová son rectos. Vamos al Salmo 19, de donde partimos, mis hermanos. Versículo 8, el precepto de Jehová es recto. ¿Sí? Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, ¿qué dice ahí? El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, mis hermanos. Todo lo que se nos ordena en la Biblia viene con el peso y la autoridad legítima de Dios, que no puedo poner en tela de duda, ni estar buscando otras decisiones, otras opciones, porque de pronto el Señor se equivoque. No, mis hermanos queridos. Todo lo que la Biblia nos ordena viene con su peso legítimo y la autoridad legítima de Dios. Todo lo que se nos ordena es santo, es puro, bueno. La palabra de Dios es el mapa para no salirnos de la ruta, mis hermanos. Para no salirnos de la ruta. Miren lo que dice el Salmo 119. Por eso les dejo de tarea el Salmo 119. El versículo 105, mis hermanos. Yo sé que algunos se lo saben hasta de memoria este versículo. ¿Sí? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera en mi camino. Mis hermanos queridos, la Biblia es nuestro GPS. Voy a contarles una anécdota. El otro día que estábamos yendo para Manta, entramos a desayunar en Santo Domingo. Estábamos yendo con un cuñado mío, él en su carro y yo en mi carro. Y como él se puso adelante, yo simplemente apagué el Waze, apagué el GPS y dije, voy a seguir. Pero resulta que mi suegro ha puesto en sus teléfonos solamente Manta, ¿no? Y cuando de pronto estamos yéndonos por aquí, yéndonos por acá y resulta que le lleva a la calle Manta. Cuando ya llegamos a un punto, digo, ¿dónde estamos? Yo me quedé a una cuadra, dije, por si acaso, porque era un barrio súper feo. Ahí, imagínense, cuando no se tiene la instrucción, la dirección exacta, correcta, podemos llegar y terminar en un lugar, aunque fueron pocos minutos, como unos 15, 20 minutitos que estuvimos. Y yo apagué, dije, porque bueno, él está a la cabeza, el cuñado, y dije, yo le seguiré. Y eso me costó $65, por si acaso, porque me multaron más adelante en un radar. Porque a mí me gusta poner el Waze, porque el Waze me dice hasta incluso los radares. $135 de multa. Pero como pagué antes de los 20 días, ya solo pagué $65 nada más. Dije, yo debía haber puesto el GPS e irme y allá nos encontramos, familia. Pero miren, esta es la instrucción. La Biblia es nuestro GPS. Si usted se aleja de este libro, se aleja de esta instrucción, se aleja de ello, usted va a seguir su propio camino. Y déjeme decirle, mis hermanos, que el camino que usted va a agarrar no es la ruta que Dios quiere. El camino que usted va a agarrar va a tener consecuencias nefastas. Si usted agarra su propio camino en esta vida,
y apaga el GPS del Señor. Miren, terminamos perdidos por unos minutos en un barrio, gracias al Señor, como todavía era de mañana y todo eso estaba fresco. Terminé pagando $65 de multa. Y al regreso, mis hermanos, dije, no, yo me puse puntero. Prendí el GPS y radar, ¿tienes radar? O ya el Waze me dice cuando se me pone la lucecita en rojo, dice, ya está excediendo 1 kilómetro más de la velocidad y ese tipo de cosas. Mis hermanos, la vida de un cristiano, y con esto concluyo, la vida de un cristiano cuando apaga el GPS del Señor, que es la Biblia, mis hermanos, esa vida del cristiano terminará por un camino totalmente diferente, tenebroso. Cuando seguimos nuestra propia ruta, mis hermanos, no vamos a poder concluir. Ojo, Dios es soberano, Dios puede hacer que retornemos, pero tendremos que pagar serias consecuencias en medio de todo eso. Usted apague el GPS en su matrimonio, que es del Señor. Apague el GPS en su carrera, en su profesión, en su trabajo, que es la palabra del Señor para su vida. Y usted va a cosechar todo. Porque lo que se siembra en la carne, ¿qué dice, mis hermanos? Cosecharemos en la carne, porque de la carne segaremos corrupción, muerte. Esa separación temporal de Dios. Pero cuando sembremos para el Espíritu, dice que del Espíritu cosecharemos vida, vida eterna. Paz y vida eterna. Este es nuestro manual, mis hermanos. Y más de 33 años vengo leyendo este manual. Y le he dicho, Señor, que no se apague esa lámpara, porque ese es mi GPS en mi vida. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos por un momento y converse con el Señor por un momento. Dígale si ese GPS del Señor está apagado en su vida, porque su corazón a través del tiempo se ha ido endureciendo y no puede ver en la palabra del Señor, que allí está el consejo completo. Órele, dígale al Señor que le dé esa capacidad para dejar atrás todo peso, todo pecado que puede estarle asediando y que puede estar deteniéndole en su caminar diario. Cierre sus ojos por un momento, ore al Señor, clámele a su Señor. Si su corazón se ha endurecido en este tiempo, no ha dejado de ser creyente, pero su corazón se ha endurecido y ha encontrado que la Biblia es aburrida, que la Biblia ya no tiene un consejo. Cada vez que usted se acerca a la Biblia es un libro tan aburrido, tan corto, tan escaso. Somos nosotros los que hemos apagado ese GPS. Dígale al Señor que le devuelva esa confianza, esa fe en Él, en su palabra. Ore por un momento. Amado Padre Celestial, en esta mañana damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es muy valiosa, es muy fidedigna. Perdónanos, Señor, porque hemos sido demasiado sencillos, que hemos dejado que otras cosas, filosofías, informaciones del mundo y a veces del mismo diablo ingresen a nuestra mente, que nos han llevado a tomar decisiones y a vivir por esas filosofías del mundo y por ese pensamiento mundano, que nuestra vida cristiana, Señor amado, hemos llegado a tener como cristianos un estilo de vida diferente al que nos dice tu palabra. Señor amado, que nos muestres al Señor en esta mañana, que nos muestres a Cristo a través de tu palabra, porque sin Él no podríamos nuevamente volver a esa ruta, Señor. Yo sé que muchos aquí, Padre amado, se han apartado de tu palabra, y al apartarse de tu palabra
se han apartado de Cristo. Él tiene que ser nuestra guía. Como Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por Él, Señor. Que podamos verle a Cristo en esta mañana, Señor amado, a través de tu palabra, siendo fiel para nuestras vidas, porque Él es nuestro GPS, Él es nuestro guiador. Él es el que obra, Señor. Y yo sé, Padre, que muchos en esta mañana están luchando, bendito Señor, porque su corazón se ha enfriado. Porque su corazón se ha enfriado, Señor. Y simplemente han comenzado a vivir una vida religiosa. Una vida donde no hay pasión. Una vida donde no hay ese fuego del Espíritu Santo en sus vidas, Señor. Simplemente las cosas se han comenzado a hacer monótonamente en sus vidas. Y a veces nos sentimos conformes con ser solamente cristianos, hijos. Pero tú quieres mucho más de nosotros, Señor. Tú quieres obrar a través de nuestras vidas, en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, Señor. Rompe, Padre mío, ese corazón de piedra. Rompe esos pensamientos que se han puesto en nuestra mente, que han oscurecido nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra alma, Señor. Rómpelos con tu palabra. Pártenos, bendito Señor, para que podamos ver tu obrar. Señor, quita ese corazón de piedra y haznos sensibles a tu palabra, que cada vez que nos acerquemos a tu palabra, bendito Señor, podamos verte a ti, podamos ver al Señor Jesucristo obrando a cada momento y a cada instante en nuestras vidas, Señor. Oh Padre, dejamos en tus manos este tiempo. Sigue obrando y te damos gracias por tu palabra. Este es el mes de la Biblia. Mejor dicho, tu palabra es eterna y va a permanecer para siempre, Señor. Todos los días tiene que ser el día de tu palabra, de tu consejo, porque cada día el hombre necesita de ti, Señor. Porque si no nos perderíamos en este mundo tan corrupto, tan terrible, Señor. Y estaríamos cediendo como cristianos, cediendo al mundo y a los valores de este mundo, Padre amado. Señor amado, te bendecimos una vez más en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden tomar su